Dice Primera de Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Vamos a repetirlo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hebreos capítulo 12, en el verso 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Quiero que levantes allí tu mano derecha y oremos para que a través de la palabra Dios nos pueda edificar y bendecir. Padre, gracias por tu infinito amor, por tu infinita bondad y por tu infinita misericordia. Bendícenos a través de tu poderosa palabra y edifícanos para la gloria y honra de tu nombre. Amén, amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema el juicio en la casa de Dios. Diga conmigo, el juicio en la casa de Dios. Wow. Yo me siento tan desafiado a predicar sobre esto, porque es un tema que los que somos cabeza, los que somos líderes o los que presidimos en la casa de Dios, somos bastante responsables y nos tenemos que poner, como quien dice, al frente, ¿no?, de esta palabra tan tremenda. En la iglesia del Antiguo Testamento, pastor, en el Antiguo Testamento había una iglesia así, el pueblo de Israel. La iglesia del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Y en la iglesia del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Israel, nosotros encontramos lecciones muy importantes para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy tiene que verse en el espejo de lo que era el pueblo de Israel y aprender de las lecciones. ¿Por qué? Porque Dios mostró su brazo poderoso cuando fundó y preservó la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, pero también mostró su brazo poderoso al preservar a la iglesia del Nuevo Testamento. Ustedes saben que la iglesia del Nuevo Testamento nació de las entrañas de Cristo. ¿Está acá? Cuando Jesús fue traspasado con la lanza por el soldado romano que traspasó su costado, ese traspaso allí, o ese traspasar de la lanza, y lo que salió de allí del costado del Señor, representó un parto espiritual. Y allí algunos teólogos dicen que nació la iglesia de Cristo, y nació la iglesia de Cristo en el día de Pentecostés. Días de persecución, diga conmigo, días de persecución, días de dolor, días de tribulación, días de espera, de paciencia. O sea que la iglesia no nació en un show, la iglesia no nació en un espectáculo, así como Israel tampoco nació, sino de momentos duros,
momentos difíciles. La Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 18, que en la fundación de esa iglesia del Antiguo Testamento, Dios descendió al monte Sinaí para establecer las leyes en las manos de Moisés, en las manos de esta iglesia. Y dice la palabra que el monte Sinaí humeaba y temblaba por la presencia del Señor. Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Está acá? A través de toda la historia del Antiguo Testamento, o sea, Israel, el Israel, es evidente que Dios utilizó dos cosas. Número uno, su poder y su presencia. Una cosa es la presencia de Dios, otra cosa es el poder de Dios. La presencia de Dios está con nosotros en esta mañana acá, porque Él prometió eso. Y cuando Dios promete algo, lo cumple, ¿sí o no? Él dijo que donde estuvieran 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría allí, y Él está acá en esta mañana. Porque no se trata de multitud, no se trata de que si la iglesia está vacía. Hay iglesias llenas en este momento, y esto no justifica, y de esto vamos a hablar en esta mañana. Escuchen, hay iglesias llenas en este momento donde la presencia de Dios no está. Está aquí. Y el hecho de que la presencia de Dios esté no quiere decir que Dios manifieste su poder. Entonces necesitamos su presencia y necesitamos la manifestación de su poder en medio de nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces Dios manifestó el poder, Dios manifestó su presencia, así como lo hizo en la iglesia del Nuevo Testamento, lo hizo en la antigüedad, en la fundación de lo que fue el pueblo de Israel. Amén. Y lo hizo a través de el lavado de su sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Lavó a judíos, lavó a gentiles, nos lavó a nosotros, nos limpió hasta hoy. Amén. Esa manifestación de la presencia y del poder del Señor fueron evidentes en el día de Pentecostés. Se movió la gloria de Dios, y a través de toda la historia, 2025 años tiene, hermano, de fundada la iglesia de Cristo. En el primer siglo nació la iglesia de Jesucristo. Pero el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios por su iglesia, tanto en la antigüedad como ahora, Dios siempre ha tratado con la iglesia y ha tratado con nosotros. Cada vez que el pueblo de Dios se apartaba de la senda, Dios, hermano, lo traía a su presencia con amor. Por eso dice allí en Primera de Pedro 4:17, oído, Dios se ha visto forzado a tratar con su pueblo con juicio, con castigo, porque la Biblia dice, porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y es cierto que Dios es amor, y nosotros siempre abogamos que Dios es amor. Pero Hebreos capítulo 12 verso 29 dice que Dios también es fuego consumidor. Por eso es que usted lee, y quiero que tenga la Biblia abierta, en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 11 al verso 14,
Y Jueces capítulo 6, verso 1 al verso 2, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses y provocaron la ira de Jehová, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, en mano de Madián, y la mano de Balián, dice el capítulo 6, prevalecía contra ellos. Era el trato de Dios directamente con su pueblo. Que era duro, claro que era duro. Que era fuerte, claro que era fuerte. Y la Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 7 y verso 8. Eso es para los que están aquí despiertos. No se vaya de viaje. Mire, uno no viene a la iglesia a un show. Lamentablemente la iglesia de este tiempo se ha convertido en eso, en un show. La gente va a un culto y va a ver luces y un espectáculo, y el sentido de la iglesia se ha perdido. La iglesia se reúne para adorar y para ser edificado por la palabra. Pero lamentablemente lo menos que se comparte en este tiempo en las congregaciones es la palabra de Dios. Y la gente, cuando se predica la palabra, se incomoda, se molesta. Y si el sermón es muy largo, más. De tal manera de que ahorita se predica, hermano, muy breve. Y la gente está desnutrida. Un estado de desnutrición tremendo. Bueno, para allá vamos. Jueces 6, 7 y 8 dice que cuando los hijos de Israel clamaron, porque cuando Israel se arrepentía de su pecado, clamaba y se tornaba a Dios, y Dios los libraba. Dios los libraba. Dice: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. En esta oportunidad envió ¿a quién? Envió a Gedeón, un humilde campesino, que con 300 hombres que no estaban preparados para la guerra, eran gente que Dios los probó de una manera muy particular. Los probó bebiendo agua. 300 apartó al Señor, porque Dios no necesita tanta gente para hacer grandes cosas. Él siempre busca a uno que esté dispuesto, y a su alrededor levanta a 2, a 3, a 4, y con eso puede librar a una nación. Y en esta ocasión levantó un simple campesino que aventaba el trigo, y este campesino, dice la palabra, que Dios le colocó 300 hombres, y con estos 300 hombres Dios libertó de la mano cruel y opresora a Israel, los libró de los madianitas, porque Dios hace cosas grandes. Con gente dispuesta, Dios hace cosas grandes. El apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 10, verso 6 al verso 11, Pablo hace un breve recuento, un breve recuento de algunos de los fracasos de la iglesia del Antiguo Testamento, del Israel, por causa de su pecado. Y Pablo llega a la conclusión y dice en Primera de Corintios 10, verso 6 al verso 11, dice: mas estas cosas, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Y el verso 11 dice: están escritas para amonestarnos a nosotros.
O sea que indiscutiblemente nosotros estamos viviendo en los días finales. Todo lo que estamos viendo nosotros es, hermanos, los preparativos para lo que viene, para los días finales. La iglesia del Nuevo Testamento le tocó vivir esto. Y Pablo, el apóstol Pablo, que es la mayor referencia que hay en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, escribe algo tremendo. Pablo dice: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y todo esto lo hemos visto dentro de la iglesia por todos estos años. Yo decía el domingo pasado que estamos viendo cómo predicadores están tomando los púlpitos para defender la ideología de género. Predicadores están tomando los púlpitos para defender el libertinaje. Predicadores están tomando los púlpitos para justificar, hermano, la postura política en las naciones. Ahorita hay un lobby de todo lo que Estados Unidos está proponiendo al mundo. Y nosotros no podemos colocar a un hombre por encima de la palabra de Dios. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso, porque entonces se cae en idolatría. Y ustedes saben que los hombres erramos el camino. El señor Trump no es perfecto. El señor Maduro tampoco, ni ningún político. Y quiera Dios que la iglesia tenga el discernimiento en El Salvador de no convertir a Bukele en un mesías. La iglesia tiene que ser veladora de eso, porque aunque él es cristiano y teme a Dios y todo lo demás, la iglesia tiene que tener mucha prudencia con eso, porque la palabra dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Y menos con políticos. Entonces la iglesia se desenfoca, porque todo el problema nace dentro de la iglesia. Lo mismo está sucediendo con nosotros en nuestros días. Pero Dios dice en su palabra que el juicio no va a empezar allá afuera. El juicio va a empezar ¿dónde? Por la casa de Dios. Porque Dios es amor, Dios ama a su iglesia, pero Dios también es fuego consumidor. La iglesia del Antiguo Testamento, si nosotros volvemos a la historia, porque no podemos olvidar la historia nos enseña continuamente. La historia nos habla continuamente. Y cuando uno despega los ojos de la historia es repetitiva. Cuando usted ve a Israel, que a causa del pecado y de la apostasía, Dios permitió una terrible sequía en todo el país. Buscaban agua por doquier, pero volvían con sus vasijas vacías, y se resquebrajaba la tierra por no haber llovido por años, y los labradores estaban confundidos y los animales morían. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos al tiempo de hoy, porque en este tiempo de sequía que estamos viviendo a nivel de las naciones, y no estoy hablando de la lluvia literal, de la lluvia que cae, estoy hablando de la lluvia espiritual. Porque hay sequía en las naciones. El profeta Jeremías, en el capítulo 14, verso 10,
verso 11, para los que están tomando nota. Jeremías 14, verso 10 y verso 11. Capítulo 15, verso 1 al verso 3. Dice: se deleitaron en vagar, no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. No ruegues por este pueblo para bien. Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Capítulo 15, verso 1 al 3. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Número 1, espada para matar. Número 2, perros para despedazar. Número 3, aves del cielo. Y número 4, bestias de la tierra para devorar y destruir. Ahora usted tiene que notar algo importante en la palabra. Hermano, lo que voy a predicar es bien serio. Y recuerden que un predicador siempre, primero la palabra trata con él. ¿Está acá? Porque aquí habla, y es importante que usted lo note, que lo que llenó la copa de la ira de Dios fue que el pueblo se deleitaba en vagar. No daban reposo a sus pies. Y esto lo hacían física y espiritualmente. No iban a la casa de Dios en busca de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, pero iban a donde quiera que se les antojaba. Estoy hablando de los tiempos de hoy y los tiempos del ayer. En aquel tiempo, dice el profeta Jeremías, el pueblo se deleitaba en vagar, no daban reposo a sus pies, y esto lo hacían física y espiritualmente. Ellos no iban a la casa de Dios en busca de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, pero iban a donde quiera que se les antojaba, donde quiera que se les invitaba, ellos iban. Iban a quien quieran menos a Dios y vagaban, dice el profeta, vagaban, erraban, rotaban, correteaban, desviaban, sin punto fijo en ningún lugar. Y espiritualmente hacían lo mismo. No se apoyaban firmemente en Dios y en su palabra. Pero cualquier falso profeta les profetizaba bendición, les profetizaba paz, les profetizaba prosperidad, les profetizaba riqueza, fortuna, vanidad. Entonces a ese falso profeta sí le creían. Y esos son los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. No estamos viviendo en nuestros días condiciones similares, hermano. La iglesia del Antiguo Testamento vivieron eso, la iglesia de Israel, y nosotros hoy lo estamos viviendo. Andamos vagando. Hay gente dentro del pueblo de Dios que todos los meses se muda de iglesia. Es que esta iglesia ya no me gusta y yo quiero irme a la iglesia que está de moda. Hay iglesias que están de modas, entran en la moda. Y eso no es de ahorita, hermano. Yo tengo 34 años en el Evangelio. Ahorita en el mes de junio cumplo 35 años en el Evangelio. Este año cumplo 55 años este año y cumplo 35 años en el Evangelio. Con luchas, con pruebas, con adversidades, caídas, levantadas.
situaciones difíciles, pero ahí vamos. Amén. Yo conocí a Cristo un 21 de junio, tenía 20 años de edad. Y han pasado ya casi 35 años. ¿Qué le parece? Se cuenta pero no se cree. ¿Y cuántas cosas no hemos visto? ¿Recuerdan cuando por primera vez viajaron como 80 pastores viajaron a Houston? Estaba el avivamiento de la risa en Houston. Y viajaron como 80 pastores a Houston. Y cuando esa gente llegó, todo el mundo quería eso. Todo el mundo quería eso, ¿no? Y recuerdo que fue un congreso. Una sola noche fui. Después no volví, me dio miedo. Y yo estaba sentado abajo en la platea, en el poliedro, y de repente una persona que estaba al lado mío comenzó a hacer como un león, a rugir. Y eso me pareció extraño. Yo dije, bueno, según el predicador estaba cayendo la gloria de Dios. No, dígame. Y entonces después empezó uno a hacer como un búfalo. Había uno que hacía como un león y otro hacía como un búfalo. Otro empezó a hacer como una oveja. Entonces según empezó, y después cayó una señora, empezó a reírse. Hermano, yo no niego que Dios pueda manifestarse como Él quiera. Dios puede hacer como Él quiera. Dios te puede agarrar ahorita y te puede poner a saltar, pero esa experiencia personal que tú vivas con Dios no puede determinar el funcionamiento, la dinámica y la estructura de la iglesia de Cristo. ¿Me está escuchando? Porque puede ser una experiencia personal que tú tengas con el Señor. Yo he tenido cantidades de experiencias con Dios maravillosas, pero eso yo no lo puedo convertir en una doctrina dentro de la iglesia y que todo el mundo tenga que vivir eso, porque eso es lo que Dios quiere. ¿Me está entendiendo? Entonces no estamos viviendo lo que vivió Israel en nuestros días en condiciones similares. Aunque aquellas cosas de la iglesia del Antiguo Testamento fueron escritas para nosotros hoy, nosotros no debemos caer en las mismas cosas que ellos cayeron. Sin embargo, hoy vivimos en un tiempo donde la iglesia está vagando, donde la iglesia no da reposo a sus pies. Estamos corriendo de un lugar a otro, yendo de un profeta a otro, cambiando de una doctrina a otra continuamente, llevados, como dice Pablo, por vientos de doctrina, buscando la que mejor se acomode a nuestros caprichos y a nuestras veleidades o vanidades o tonterías. Así estamos caminando nosotros hoy. Y Pedro dice, oído acá, capítulo número 2 de segunda de Pedro, pónmelo en pantalla por favor, porque esto es para todos nosotros. Esto lo escribió el apóstol Pedro. Escuche, y esto es para nosotros hoy. Pedro dice, hablando de este tiempo, porque todas estas profecías se están cumpliendo hoy, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 13.
verso 12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El verso 22, ¿están acá? El verso 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El apóstol Judas, no Judas Iscariote, Judas, en su carta, bendito sea Dios, Judas, en su carta, en el capítulo 1, en el verso 10 al 11, ¿me están tomando nota? Judas dice: pero estos blasfeman de cuanta cosa no conocen. Pedro dice: hablan de cosas que no conocen. Y Judas dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las cosas que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Si hoy como ayer, oído iglesia a esta palabra, muchos están vagando, apostatando de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrina de demonio, porque ahorita se predica en los púlpitos doctrinas de demonio, hermano. Enseñanzas que están cargadas de mal. Y el espíritu de Balaán, hermano, una cosa increíble. Unos dicen que Jehová es solo Jehová. Otros dicen que Jesucristo es una criatura. Unos dicen, y esto lo sabemos de todos los años, que el Espíritu Santo es mera influencia. Otros dicen que es Jesús solo. Otros dicen que es el Padre y el Espíritu Santo, que son meros títulos y oficios, y que ya el Padre dejó de ser Padre, ahora es Madre. Porque esto se está predicando en los púlpitos, que ahora Dios es mujer. Ayer un pastor publicó en sus redes sociales, en tono jocoso, pero es una realidad. Y él dice: felicito a las mujeres con vagina. Hay que ahora aclarar eso. Sí, porque con la broma de la ideología de género, ahora hay hombres que dicen que son mujeres. Entonces uno no sabe si es mujer con vagina o es mujer con su asunto, pues. Entonces hay que aclararlo, pues, porque
Uno no sabe dónde está parado. Y es increíble que ya en el este de Caracas están funcionando iglesias donde ya se predica la libertad de género con toda libertad y toda tranquilidad. Pero usted no vaya a ir allá a visitar y a congregarse allá. La Biblia dice, y en esto tenemos que ni Jehová solo, ni Jesús solo, ni que el Padre ahora es madre, ni que el Espíritu Santo es el que incuba a los hijos en el vientre de la madre. Es una barbaridad, hermano, escuchar a algunos predicadores que en su tiempo fueron predicadores respetables, ahora explicando unas cosas que yo digo, Dios bendito. Por ahí hay uno que se dice llamar maestro, que tengan ojo pelado, cuando después comparto por el grupo el nombre, tengan ojo pelado con las cosas que ese señor enseña, porque por muchos años yo fui a Maracaibo en una oportunidad a un seminario de él y no aguanté ni 2 horas allí sentado, me regresé. Yo dije, no, este señor está en una falsa doctrina. ¿Ok? Entonces hay gente con la que uno tiene que romper, hermano querido, radicalmente, y pararse y decir, no, este señor enseña cosas incorrectas y uno tiene que pirarse. Amén. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Entonces Jeremías, el profeta, nos está hablando a nosotros del presente. Esta profecía, según la regla de hermenéutica, el sensum plenium, que es la regla hermenéutica que dice que hay profecías de doble cumplimiento. Mateo 24 es una de ellas. Las cosas que habla Jesús, que se cumplieron en el año 70, cuando el general Tito entró a Jerusalén y derribó el templo y lo echó a tierra y destruyó y persiguió y mató a los judíos, y esa profecía de Mateo 24 se cumplió en el año 70. Entonces esa misma profecía tiene un cumplimiento para los tiempos finales también. El amor de muchos se enfriará. Eso se está cumpliendo en este tiempo. Cuando un padre viola a una hija que es una niña de 9, 8, 7 años, eso es carencia de amor, eso es crueldad. ¿Sí o no? Cuando Jeremías está diciendo que así como Dios permitió a la iglesia del Antiguo Testamento esos 4 géneros de castigo: muerte, perro, aves de rapiña, bestias salvajes, pareciera que hoy también lo estamos viviendo. Número 1, la muerte. Porque el juicio, dice la palabra de Dios, comienza por... Hoy el pueblo de Dios está vagando errante. Hoy el pueblo de Dios anda correteando de aquí y para allá. Hoy la gente está un día en vida abundante, otro día está allá en yo no sé dónde. Los de allá se vienen para acá, los de aquí se van para allá, los de acá se van para acá. Algunos dicen, si me echan de la iglesia, yo fundo mi propia iglesia también y agarro y abro mi grupo. Y todo esto está pasando. Estamos viviendo los últimos días. Lo estamos viviendo.
Está acá. Pero el juicio de Dios ha comenzado. La muerte, hay quienes la están sufriendo físicamente por causa del pecado y su desvarío, pero los más sufren muerte espiritual, están sin vida espiritual, muertos dentro de la iglesia, individuos que son como el valle de huesos secos, en medio de una horrible sequía espiritual, yendo de un lado a otro, no se sacian, en ninguna parte se sacian. Y por eso nacen estos movimientos que tratan de ocupar el lugar de Dios en la vida de la gente. Número 2, los perros. ¿A qué perros Dios se refiere como un castigo para el pueblo? No son los perros, no es Firulai. Allí no está hablando de Firulai. Ahí no está hablando de Candy, ahí no está hablando de Nerón, ni del perro tuyo que se llama Convive. No está hablando de perros de 4 patas. Pablo dice en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Los malos obreros son falsos profetas, falsas profetizas, engañadores. Pablo añade y dice en Filipenses 3:18 al 19, dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Está escuchando? Esos son los perros. Falsos profetas, falsas profetizas. Y de eso está. Hermanos, los profetas de hoy no son ni remotamente lo que eran los profetas de antes. Ni remotamente. Los profetas de hoy se autoproclaman profetas, se autodenominan profetas, y aparte de esos, lo que profetizan es puro lo que come el buey. Le profetizan a la iglesia. Hermano, en el año 92 yo ingresé a estudiar en Barquisimeto, en el Instituto Bíblico Central. En el año 92 había un movimiento profético sobre la nación. Dios levantó un hombre llamado Ángel Hernández, pastor de la Iglesia Centro Evangelístico en Falcón, en el año 92. Le mostró el Señor a este hombre lo que hoy estamos viviendo en Venezuela en el año 92. Pero en el 88, 89, 87 por allí, Dios trajo un profeta, Carlos Jiménez, a Venezuela y profetizó lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Dios trajo a un hombre llamado Fermín Cova, que lo levantó en Venezuela como profeta también. Habló de la danta herida, la profecía de la danta herida, que se cumplió en Venezuela esa profecía. Ángel Hernández fue perseguido en Venezuela, aislado por las asambleas de Dios, perseguido. Con él se levantó el hermano José Ángel Hernández. Se levantó Ángel, él se llama José Ángel también, José Manuel, profeta José Manuel, profeta José Ángel, Jaime Botello. Se levantaron varios profetas genuinos que comenzaron a ser perseguidos por causa de lo que Dios estaba hablando. Yo recuerdo que en ese tiempo nosotros traímos a José Ángel y a José Manuel acá a la iglesia. Yo los traje a ellos, los apoyé a ellos en un momento crítico del ministerio de ellos. Los hospedé en el apartamento ahí en Caricuao, estuvieron conmigo, vivimos tiempos preciosísimos en la presencia del Señor.
Y esos muchachos les tocó pagar un precio, porque los que son profetas tienen que vivir esos procesos. Los que no son profetas de agua dulce, ¿no? Por causa de la palabra de verdad, usted va a ser perseguido por su familia. Usted va a ser perseguido por sus propios hermanos en Cristo. Usted va a ser perseguido por sus colegas ministeriales. Usted va a ser perseguido por causa de la palabra, por la gente de su organización. Usted va a ser perseguido y va a ser señalado. Cuando usted se para en la verdad y usted predica la palabra de Dios sin compromiso con nadie, ni con político, ni con dinero, ni con nada, hermano querido. Usted predica la palabra de Dios, usted va a ser objeto de rechazo. Usted va a ser objeto. Cuando tú determinas vivir la palabra, ser un cristiano genuino, vivir el evangelio como es, predicar la palabra, profetizar la verdad, predicarla, desenmascarar al diablo y a los demonios, entonces tú vas a tener persecución. Y desde ese tiempo que Dios levantó a esos muchachos que tuvieron que irse del país, se fueron a Estados Unidos, allá están en Estados Unidos. Hoy vemos los lives de José Ángel Hernández, los devocionales, los matutinos, por las redes sociales, porque esa gente tuvo que irse. Y desde el año 92, creo que 92, ¿cuándo fue que él participó del encuentro en Huigüe? 2001, por allí, al año siguiente, ese mismo año, 2002, se fueron de Venezuela porque le cerraron las puertas, porque Dios estaba hablando cosas que hoy estamos viendo que se están cumpliendo en esta nación. Y desde allí, hermano, aquí no se ha levantado profetas a decir lo que tienen que decir. Muchos se acobardaron, se llenaron de miedo porque los amenazaron con cárcel. Otros, hermanos, se vendieron al mejor postor, porque dentro del pueblo de Dios hay gente que mueve dinero y que tienen dinero para comprar, hermano, y hacer lo que les da la gana. ¿Está acá? Porque con plata hay gente que cree que todo lo resuelve y no solamente es así. Alabado sea el nombre de Dios. Se necesita el dinero, es necesario. Porque si usted llega ahorita donde el portugués y le dice al portugués, dame 3 pollos, usted no lo va a pagar con Dios te lo pague. El portugués te va a decir, mira, Dios te lo pague, pero me lo mandó en efectivo contigo. Dios me lo va a pagar, pero me lo mandó en efectivo contigo. ¿Ah? Necesitamos que se levanten profetas serios en este país, que digan lo que tienen que decir. Estos perros, porque así los llama la Biblia, hablando, Jeremías dice que los que andan errantes, puesto que todos los que dejan a Dios andan errantes, los que apostatan de la fe. Apostasía no es ponerte un pantalón, no es ponerte un zarcillo, no es pintarte la cara, no es arreglarte. Eso no es apostasía. No tiene que ver con normas, con costumbre. Tiene que ver con la fe pura en el Evangelio. Los que no desean escuchar la palabra de Dios predicada por gente comprometida con la palabra de Dios. Ajá. Dice Efesios 4:14 que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Apocalipsis 22:15. Jeremías dice, están vagando, tienen los pies cansados,
están descarriados de la verdad, no quieren arreglar sus vidas delante de Dios. Esos perros, dice Apocalipsis 22:15, estarán fuera, esperando. Hay gente que está como caimán en boca de caño, esperando que fracases, esperando que te derrumbes, esperando que te canses, esperando que desmayes. Hechiceros evangélicos, soltando maldición. Diga la muerte, los perros. Tercero, las aves. Jeremías habla de las aves y dice que es otro género de castigo sobre los inconstantes y los apóstatas. ¿Qué son las aves? Son los demonios. Si usted no oye a Dios, si usted no oye la palabra de Dios, si usted no escucha lo que Dios le está hablando y le está diciendo, usted va a terminar escuchando a demonios, escuchando espíritus de mentira, escuchando espíritus engañadores. La Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 22, que el rey Acab no quiso aceptar la palabra de Dios que le habló el profeta Micaías. ¿Me está oyendo? Acab no quiso aceptar el mensaje de Dios por boca del verdadero profeta de Dios, Micaías. Y dice Primera de Reyes 22:22, dice: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces no escuchaste al verdadero profeta, entonces vendrán los falsos profetas y te van a hablar y tú les vas a creer. A esos falsos profetas acá los escuchó, y por hacer lo que ellos le indicaron murió. Y a este sí se lo comieron Firulá y Nerón, porque dice la palabra que los perros de 4 patas lamieron la sangre de acá. ¿Qué está pasando hoy, señores? ¿Qué está pasando hoy? Todos los espectáculos que nosotros vemos. Un pastor disfrazado de Superman, hablándole a la iglesia vestido de Superman. Yo no soy perfecto, no soy, mire, yo he metido la pata, me la he embarrado muchas veces, he tropezado, me he desalentado, he querido salir corriendo. Hemos vivido los momentos más difíciles de nuestras vidas. Hemos visto a gente caer a nuestro alrededor, los hemos visto levantarse. ¿Por dónde no hemos pasado? Pero esa es la verdadera iglesia y ese es el verdadero evangelio. Porque si tú analizas a Pablo, Pablo cometió errores. Pedro, Juan, los grandes apóstoles del Señor, los grandes hombres de Dios, todos ellos. Y ayer me reía con una imagen que dice: no te lo voy a explicar porque explicar es muy difícil, júzgame y listo. Pero es así, es la realidad. Y esto es el evangelio: levantarse, reconocer, admitir, cambiar, ser transformado, pararse en la brecha, seguir luchando, seguir adelante, seguir batallando, seguir esforzándonos y oír la palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos una tendencia
dentro de la iglesia en este tiempo que enseñan que todo es demonios. Tenemos una tendencia homosexual dentro de la iglesia. Tenemos una tendencia de que todo es dinero dentro de la iglesia. Tenemos una tendencia, hermano, de que no hay sujeción dentro de la iglesia y todo el mundo vive rebelado. Tenemos una tendencia donde la gente quiere hacer lo que le da la gana y vivir un evangelio a su manera. Y tenemos una tendencia, hermano, donde la gente está predicando que el infierno no existe. Entonces, como el infierno no existe, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es verdad, el infierno no fue diseñado para nosotros. ¿Tú crees que Dios diseñó el infierno para ti? No. Hay salvación en Cristo Jesús. Pero si andamos patachueca, el diablo está vencido. Tú no eres una víctima constante de los demonios, ni de las maldiciones, ni de las persecuciones. Hablaba con un muchacho. Decía, no, pastor, no voy a volver más a la congregación. Y yo, ¿pero por qué? Pues es que cada vez que voy me caen encima preguntándome que cuándo me voy a levantar. Y eso es excusa para ti. O sea, ¿qué evangelio tú vives? Porque ¿cuál es la mayor demostración de que Cristo está con nosotros, hermano? De que usted se levanta a pesar de lo que la gente pueda decir. Y te levantas en el lugar de tu testimonio, en el lugar de tu asignación. Te levantas allí, porque es muy fácil, ¿verdad?, comer en McDonald's e ir a pagar en Pizza Hut. Esas son las aves de rapiña. Y te tengo una cosa que te voy a decir. Quiero que levantes tu mano y la recibas con toda humildad. Cuando Pablo dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad y gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, Pablo nos está diciendo a nosotros con quién nosotros nos estamos enfrentando. Pero nos estamos enfrentando, y aquí es donde está la palabra, contra entes espirituales que han sido derrotados de antemano por el Señor. Y Pablo nos está invitando allí a que los coloquemos la armadura de Dios, a que peleemos con carácter, hermano, porque por encima, y esto es lo que yo contradigo en este tiempo dentro de la iglesia, por encima de espectáculos, por encima de sensacionalismo, por encima de emociones, por encima de sensaciones, hermano, están nuestras convicciones. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros afirmamos en Dios, lo que Dios ha dicho de nosotros y la victoria que el Señor a nosotros nos ha entregado. Nosotros somos más que vencedores, somos más que victoriosos. Nosotros somos hijos de Dios y allí es donde radica nuestra victoria. Yo no me alegro del fracaso de un pastor. No me puedo alegrar, porque somos un ejército. Y todos trabajamos para el mismo Dios y el mismo Cristo. Yo no puedo alegrarme porque en estos días le cerraron la iglesia a un pastor de acá de la zona. Yo no puedo alegrarme por eso. Ni me puedo parar en la puerta de su iglesia a recoger a los que salgan de allí. ¿Me está escuchando? Yo no me puedo parar a hacer eso. Como tampoco me puedo parar a hablar con un discípulo de, por ejemplo, el pastor de CCN es amigo de nosotros, el pastor David es nuestro amigo también. Yo no tengo rollo con ningún pastor aquí, no tengo problema. Y usted no me va a escuchar hablando de ningún pastor, ni criticando a ningún pastor, ni cuestionándolo, porque Dios no me llamó a eso.
ni a ningún hermano, aún hasta de mis enemigos, que bueno, yo no soy enemigo de ellos, de los que desean mi muerte, de los que me maldicen, de los que se alegran cuando ven que Vida Abundante tiene problemas, cuando ven que algún hermano se va de la congregación molesto conmigo o X, se alegran, se emocionan, cantan victoria, hacen fanfarria, oe, 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 se fue, se va a debilitar. No, hermano, porque esta obra no es mía. La iglesia no es mía, es de Cristo. Y cuando tú te alegras por eso, el Señor dice, desgraciado, actúa como un perro, porque los perros son, según la palabra, los malos obreros, los que devoran el cuerpo. ¿Me estás escuchando? Y no hay nada peor, hermano querido, que mutilar el cuerpo de Cristo. Eso trae maldición a nuestras vidas. ¿Por qué el estado Apure está como está? Cuando pudiera ser un estado próspero. Porque la mayoría de las iglesias son divisiones. Divisiones. Es el estado donde hay más cristianos, pero la mayoría son divisiones. Divisiones que surgen de las mismas congregaciones. Prediqué una campaña en Santa Lucía donde se concentraron las iglesias y resulta que todas esas iglesias habían salido de la iglesia de mi amigo. ¿Está acá? Guárico pudiera ser una potencia también. Lo que está pasando hoy en Caracas es tremendo. Nosotros somos el epicentro de la nación y pudiéramos estar, pero estamos siendo atacados por las aves. Y estamos siendo, dice el profeta número 4, atacados por bestias salvajes. Es el último género de castigo mencionado por Dios para el pueblo desleal y desobediente. ¿Qué son las bestias salvajes? No son bestias de 4 patas, son hombres malos, son hombres perversos, son hombres crueles, sanguinarios, materialistas, ateos, que son como azotes sobre todos los que se olvidan de Dios. Hermano, lo que usted no da a Dios, el diablo de alguna manera se lo quita. Yo escuchaba la palabra del profeta Joel en el capítulo 2, versos 12 y 13. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es Dios y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Alabado sea el nombre del Señor. Y Hechos 2, 17 al 21 dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Dios lo va a librar del día malo. Dios nos va a guardar. Yo soy testigo de eso. Yo estaba orando en la madrugada, me desperté pensando en este asunto de esta palabra. Y el Señor habló a mi corazón, me dijo: ¿viste cómo llegó la muerte a buscarte? ¿Viste cómo te llegó así de repente? Una moto a más de 100 kilómetros por hora, con 2 personas encaramadas encima, salieron, yo no sé de dónde, si fue que se abrió un portal en el futuro y salió esa moto. Pero así llegó la muerte de repente. Tremenda enseñanza de estar preparado, de estar alerta, de saber, hermano, que en cualquier momento nos vamos con Jesucristo. En cualquier hora el Señor nos arrebata. En cualquier momento el Señor dice: ya llegó tu hora. Aló. En cualquier momento se te acaba el tiempo y tú jugando y yo jugando y nosotros pensando en 2 aguas, luchando, batallando y el diablo tramando tu muerte, el diablo tramando tu destrucción.
El diablo tomando las maldiciones de gente que tiene un corazón incorrecto hacia ti, tomando esas maldiciones y tratando de materializar esos deseos de destrucción contra tu vida. Pero Dios te guarda, Dios te libra. El espectro de la muerte tiene que huir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Dios va a cumplir su propósito contigo. Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tu vida. Dios va a hacer lo que tenga que hacer con tu casa, con tu familia, con tus hijos. El Señor los va a librar y los va a guardar. Vienen días terribles, vienen días tremendos. Lo estoy profetizando desde hace días, lo estoy diciendo, señores, que vienen días fuertes para la nación y vienen días tremendos para la iglesia de Cristo, donde nos tenemos que parar firmes sobre la palabra de nuestro Dios y mantenernos, no demostrarle a nadie lo que somos, porque tú no tienes, escúchame acá, tú no tienes que demostrarle a nadie lo que tú eres, ni tienes que demostrarle a nadie lo que tú crees, ni tienes que demostrarle a nadie en que oras o no oras, ni tienes que demostrarle a nadie la Biblia que lees o no lees, ni los cristianos que eres, ni los santos que eres. Tú sabes quién eres tú. Y en esa convicción usted tiene que... A mí me encanta el apóstol Pablo, porque Pablo le metía sus buenas cachetadas a la gente cuando la gente comenzaba a cuestionar su vida. Hermano, la gente que te cuestiona la vida son personas que no tienen realización en Dios. Son gente que no tienen rumbo no son felices consigo mismos. Porque ellos saben que tú eres lo que eres y listo, papá. Usted tiene que dormir tranquilito como el bebé Johnson. Amén. Relajado. No se dé mala vida. Que te atacan, que te lanzan, tenga paz, tenga tranquilidad. Porque a Dios lo que le importa es que tú sepas quién eres en Él. Que tú sepas quién tú eres en Jesucristo. Que tú sepas dónde estás parado. Esa es la gente que Dios va a utilizar en este tiempo para dar respuesta a las necesidades de esta nación. Póngase de pie, por favor.